Mateo había sobrevivido al primer enfrentamiento con Doraemon, pero la victoria fue efímera. Apenas unas horas después, Chris y Fede Lobo anunciaron que la pensión tendría su primer show en vivo, un evento que prometía ser una celebración masiva con sus fans más leales. Mateo, aún debilitado por la batalla, sintió una profunda inquietud al escuchar la noticia. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no tenía fuerzas para detenerlo. El día del show llegó rápidamente. El lugar estaba abarrotado con cientos de fans emocionados que esperaban con ansias ver a sus ídolos en persona. Chris y Fede Lobo subieron al escenario con sus habituales sonrisas, pero Mateo, observando desde las sombras, notó algo diferente en sus miradas. Había una frialdad y una determinación que nunca había visto antes. El show comenzó como cualquier otro, con risas, bromas y anécdotas. Pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Las luces se atenuaron y una extraña melodía comenzó a sonar de fondo, una que no estaba en el guión. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando reconoció los cánticos, los mismos que había escuchado en las grabaciones, los mismos que invocaban a Doraemon. De repente Chris y Fede Lobo se detuvieron, mirando a la multitud con una intensidad que hizo que el bullicio se apagara. El silencio cayó sobre la audiencia, y en ese momento la verdad se reveló. Chris levantó las manos y una figura sombría comenzó a materializarse en el centro del escenario. Era Doraemon, revivido por el poder del ritual, alimentado por la energía de la multitud desprevenida. El horror se desató cuando Chris y Fede Lobo comenzaron a recitar un cántico en un idioma arcano. Los fans, atrapados en un trance, comenzaron a caminar hacia el escenario, uno por uno, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza invisible. Mateo intentó intervenir, gritando para detenerlos, pero era como si no pudieran moverse, como si una fuerza lo mantuviera en su lugar. Doraemon, ahora completamente formado, extendió sus sombras hacia la multitud, absorbiendo sus energías. Los gritos de los fans llenaron el lugar, pero no era el sonido de un concierto, sino de un sacrificio masivo. Mateo, desesperado, intentó usar la protección que lo había salvado antes, el poder del amor que aún le latía en su corazón. Pero esta vez no fue suficiente. Doraemon se volvió hacia Mateo, sonriendo con esa sonrisa perversa que lo había atormentado desde el principio. Esta vez no podrás escapar, susurró la criatura en su mente. Mateo sintió como si su energía comenzaba a desvanecerse, atrapado por las mismas sombras que habían consumido a tantos antes que él. El ritual se completó y con él, Doraemon se fortaleció más que nunca. Mateo, incapaz de resistir, fue arrastrado hacia la oscuridad, su cuerpo y alma atrapados en un lugar donde el amor no podía alcanzarlo. Chris y Fede Lobo, ahora revelados como los verdaderos sirvientes de Doraemon, observaron impasibles mientras el último vestigio de resistencia desaparecía. La multitud, o lo que quedaba de ella, cayó en silencio, sus almas devoradas por la entidad que había sido invocada. La pensión había logrado su objetivo, pero a un coste inimaginable. Cuando las luces se apagaron y el lugar quedó vacío, solo quedó la oscuridad y el eco de lo que había sucedido. Mateo estaba atrapado, y Doraemon, más fuerte que nunca, aguardaba su próxima oportunidad. El ciclo de horror que envolvía a la pensión no pasó desapercibido por mucho tiempo. Las desapariciones de editores, los extraños comportamientos de los fans y los macabros rumores que rodeaban al podcast comenzaron a filtrarse más allá del círculo de seguidores. Eventualmente, estas historias llegaron a oídos del Vaticano, un lugar donde lo sobrenatural y lo maligno eran tomados con la máxima seriedad. La magnitud de los eventos de la pensión llamó la atención de los más altos rangos en la iglesia. El Papa, preocupado por las almas en peligro y el poder creciente de Doraemon, decidió tomar cartas en el asunto. No era la primera vez que el Vaticano se enfrentaba a un mal antiguo, pero la situación requería a alguien con habilidades excepcionales, alguien que conociera las profundidades del mal y tuviera la fortaleza para enfrentarlo cara a cara. Así fue como el Papa convocó a su mejor cazademonios, el Padre Gabriel, un hombre con una reputación legendaria dentro de los círculos del exorcismo y la casa de entidades demoníacas. Padre Gabriel había enfrentado y derrotado a fuerzas oscuras en los rincones más oscuros del mundo. Su fe inquebrantable y su conocimiento profundo de los rituales sagrados lo hacían el candidato ideal para esta misión. Con un rosario en mano y la Biblia en la otra, el Padre Gabriel se preparó para lo que sabía que sería su batalla titánica. No solo enfrentaría a Doraemon, sino también a los restos de las almas atrapadas, incluyendo a Mateo y los otros editores, que aún clamaban por liberación. Sabía que cada paso que diera lo acercaría al corazón de la oscuridad, pero también sabía que no podía fallar. Demasiadas vidas y almas estaban en juego. Al llegar a la locación del próximo show, en la pensión, el Padre Gabriel percibió de inmediato la presión y la oscuridad que envolvían el lugar. Era como si la mismísima atmósfera estuviera encargada de maldad, pero donde otros habían sentido miedo, Gabriel sentía solo una ardiente determinación. Mientras Chris y Fede Lobo se preparaban para el ritual que le mataría a Doraemon una vez más, el Padre Gabriel comenzó a preparar su último ritual, uno mucho más antiguo y poderoso. Sabía que la batalla no sería fácil y que Doraemon había absorbido suficiente luz para convertirse en un adversario formidable, pero tenía la fe y la convicción siempre prevalecería sobre la oscuridad. El escenario estaba listo,
el choque entre las fuerzas del bien y el mal estaba por comenzar y el destino de muchas almas dependía del resultado. El enfrentamiento entre el padre Gabriel y Doraemon fue épico, una batalla que resonó tanto en el plano físico como en el espiritual. Gabriel, armado con su fe inquebrantable y sus conocimientos sagrados, se enfrentó a la criatura con todo lo que tenía. Los cánticos y rezos del sacerdote resonaban con poder, iluminando la oscuridad y debilitando a Doraemon, que rugía en agonía. Con cada golpe de la cruz sagrada y cada palabra de exorcismo, Doraemon se debilitaba. Sus sombras se desvanecían y por un momento parecía que la victoria estaba asegurada. Finalmente, en un estallido de luz divina, Doraemon fue derrotado. El padre Gabriel respiró profundamente, sintiendo que la oscuridad se disipaba y las almas atrapadas comenzaban a liberarse. Pero justo cuando Gabriel creyó que la victoria era suya, bajó la guardia, agotado por el esfuerzo. Fue entonces cuando sintió un frío intenso en su espalda. En un acto de desesperación, Doraemon había transferido parte de su poder a un demonio menor, uno que se había mantenido oculto en las sombras durante toda la batalla. El demonio menor, ahora fortalecido por el poder de Doraemon, aprovechó la oportunidad y con una velocidad sobrehumana atacó al padre Gabriel por la espalda. El sacerdote sintió una punzada aguda mientras una fuerza oscura lo atravesaba. Cayó de rodillas, su visión se anulaba mientras la sangre manchaba el suelo sagrado. Doraemon, aunque debilitado, se levantó con una sonrisa torcida. El poder que había transferido al demonio menor regresó a él, pero ahora multiplicado por la traición y el engaño. Con un último susurro, Doraemon absorbió la esencia del demonio menor y del propio Gabriel, volviéndose más fuerte que nunca, con un poder que ahora rozaba lo inimaginable. El padre Gabriel, en su último aliento, intentó recitar una oración, pero fue silenciado por la oscura presencia de Doraemon. La victoria que parecía segura se había convertido en una amarga derrota. Doraemon, triunfante, observó el cuerpo inerte del cazademonios, mientras su poder crecía exponencialmente. La criatura ahora era una fuerza imparable, y con su nueva fuerza estaba lista para desatar un horror aún mayor sobre el mundo. Lo que comenzó como la pensión ahora se extendía mucho más allá, y las sombras de Doraemon se cernían sobre todo lo que alguna vez fue bueno y puro. Con su poder recién adquirido, Doraemon comenzó a extender su influencia más allá de las fronteras del podcast de la pensión. Su oscuro poder creció y como una sombra imparable comenzó a devorar todo a su paso. Su primer objetivo fue Latinoamérica, una región que, a lo largo de la historia, había sufrido las consecuencias de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Doraemon vio en estos países una oportunidad perfecta para sembrar el caos y la desesperación. Utilizando sus poderes, infiltró las mentes de los líderes y gobernantes, corrompiendo sus decisiones y causando conflictos internos que solo beneficiaban su agenda oscura. La violencia aumentó, las economías se desmoronaron y las sociedades se fragmentaron bajo el peso de la influencia de Doraemon. En las calles las personas comenzaron a experimentar un miedo inexplicable, las sombras se alargaban, los susurros se escuchaban en la oscuridad y aquellos que eran más vulnerables eran consumidos por la desesperación. Los rituales de Doraemon se volvieron más frecuentes y cada vez más almas eran devoradas para alimentar su creciente poder. Mientras tanto, en las ciudades los pocos que aún no habían caído bajo su control intentaban resistir. Sin embargo, el alcance de Doraemon era vasto y sus siervos, aquellos que habían sucumbido a su influencia, se convirtieron en agentes del caos, trabajando incansablemente para desatar más horror en nombre de su maestro. Los países marginados fueron los primeros en caer. Con menos recursos y sistemas debilitados, se vieron rápidamente abrumados por el poder de Doraemon. Las tragedias se multiplicaron y las esperanzas de una recuperación se desvanecieron. Latinoamérica se convirtió en el epicentro de un mal que amenazaba con expandirse aún más. Pero mientras en el mundo comenzaba a inundirse la oscuridad, la lucha no había terminado. En algún lugar, más allá de las sombras, se estaba gestando una resistencia. Algunos no habían perdido la fe y estaban decididos a encontrar una manera de detener a Doraemon antes de que su poder fuera irreversible. Después de haber sumido a gran parte de Latinoamérica en el caos y la desesperación, Doraemon volvió a su atención hacia un objetivo más ambicioso: los Estados Unidos. Sabía que dominar este país sería crucial para expandir su influencia global. Sin embargo, también sabía que no sería una tarea fácil. A diferencia de los países más marginados, Estados Unidos tenía poderosos guardianes y organizaciones que podían oponerse a su avance. Doraemon comenzó a infiltrarse en las capas más oscuras del país, corrompiendo a aquellos que ya estaban al borde del abismo. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Pronto los rumores sobre una entidad maligna que causaba disturbios y desolación llegaron a oídos de grupos especializados en lo paranormal y lo oculto. Estos grupos, compuestos por expertos en magia antigua, tecnología avanzada y habilidades psíquicas, decidieron unir fuerzas para enfrentar a Doraemon. Uno de estos grupos, conocido como la Orden del Ojo Celestial, tenía una larga historia de enfrentamientos con entidades oscuras, liderados por un antiguo exorcista llamado Marcus Kane, que había luchado contra demonios en todo el mundo. La orden se preparó para el enfrentamiento más grande en sus vidas,
Conocían la historia de Doraemon y sabían que cualquier error podría significar el fin. El enfrentamiento tuvo lugar en una pequeña ciudad en la frontera sur de Estados Unidos, un lugar que Doraemon había elegido como su punto de entrada al país. La batalla fue feroz y despiadada. La Orden del Ojo Celestial desplegó todos sus recursos, amuletos antiguos, armas imbuidas con energía sagrada y poderosos conjuros que habían sido transmitidos a través de generaciones. Doraemon, aunque sorprendido por la fuerza y la determinación de sus oponentes, no estaba dispuesto a ceder. La criatura utilizó todo su poder oscuro, desatando tormentas, invocando criaturas del abismo y manipulando la realidad misma para confundir y debilitar a la Orden. Sin embargo, Marcus Kane y su equipo no flaquearon, lograron acorralar a Doraemon debilitándolo significativamente. Hubo un momento en el que parecía que Doraemon estaba a punto de ser derrotado. La Orden había logrado invocar una energía divina que comenzó a purificar la oscuridad que lo rodeaba, desintegrando sus sombras y dejando a Doraemon expuesto. Marcus con su último aliento lanzó un conjuro que tenía el poder de sellar a la criatura para siempre, pero Doraemon, astuto y desesperado, utilizó su último truco. Canalizando todo el poder oscuro que le quedaba, hizo un sacrificio final. Fusionó su esencia con el entorno, corrompiendo todo su alrededor y absorbiendo la energía divina que la Orden había invocado. En un giro devastador, la ciudad entera fue destruida en una explosión de energía oscura y con ella, la Orden del Ojo Celestial fue aniquilada. Cuando la nube de polvo se disipó, Doraemon, más débil pero aún vivo y ahora más decidido que nunca a continuar con su conquista. Había perdido mucho, pero había aprendido más. Estados Unidos no sería fácil de dominar, pero este primer enfrentamiento había demostrado que, aunque tenía enemigos poderosos, él sigue siendo una fuerza imparable. Doraemon, debilitado pero no derrotado, esperó pacientemente su próxima oportunidad de expandir su dominio. Su derrota casi total a manos de la Orden del Ojo Celestial le había enseñado la importancia de la estrategia y la paciencia. Sabía que para conquistar a Estados Unidos necesitaría algo más que poder bruto, necesitaría influencia y control desde las más altas esferas del poder. El momento que estaba esperado llegó cuando un inesperado cambio de gobierno. Las elecciones habían traído a un nuevo líder a la Casa Blanca, alguien carismático y lleno de promesas, de cambio, pero también alguien con ambiciones y temores que Doraemon podía explotar. En las sombras, Doraemon comenzó a susurrar en la mente, aprovechando sus dudas y manipulando sus decisiones. Con el tiempo, Doraemon logró establecer un lazo psíquico con el líder, debilitando su voluntad y finalmente tomando control total de su mente. El presidente, bajo la influencia de Doraemon, comenzó a tomar decisiones cada vez más erráticas y autodestructivas. Las políticas que promovía causaron divisiones internas, sembrando el caos en el país y debilitando su posición en el escenario internacional. Este súbito cambio de conducta en el líder estadounidense no pasó desapercibido. Los servicios de inteligencia y varios gobiernos aliados comenzaron a notar las señales de algo siniestro. Las alarmas se encendieron en todo el mundo. Las naciones comenzaron a preguntarse si lo que estaba ocurriendo era simplemente el resultado de una gestión o si algo más oscuro estaba en juego. Organizaciones secretas y gobiernos comenzaron a investigar, tratando de descubrir la fuente de esta influencia maligna, pero Doraemon, con su astucia y poder, logró mantenerse oculto, moviendo los hilos desde las sombras y preparando el terreno para su próximo movimiento. Cada día que pasaba su influencia se expandía, y con cada decisión que tomaba el líder controlado, el mundo se acercaba más al abismo. El caos comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos. La economía global se tambaleó, los conflictos se intensificaron y la desesperación se apoderó de las masas. Países que algunas fueron aliados comenzaron a desconfiar unos de otros, mientras que aquellos que intentaban resistir fueron silenciados de maneras misteriosas. Doraemon, ahora con el poder de los líderes más influyentes del mundo, estaba listo para desatar su poder, pero el resto del mundo no estaba dispuesto a caer sin luchar. Mientras las naciones intentaban unirse contra la amenaza que se cernía sobre ellos, sabían que se enfrentaban a un enemigo que no solo era poderoso, sino también era casi invisible.